Unas cosas. Bueno, todos tienen audio, creo, ya lo hemos checado. Otra cosa es, bueno, mencionamos las normas de la clase. Somos muchos, qué bendición tener tantas personas aquí. Creo que vamos a ver más de 30 conexiones a la clase. Va a ser una bendición estudiar la palabra de Dios con tantas personas de tantos lugares, pero al mismo tiempo vamos a querer respetar las normas de la clase para poder aprovechar el tiempo que tenemos juntos para estudiar la palabra de Dios. Muy importante esta norma aquí, que desactiven los micrófonos cuando no estén hablando. Bueno, sabemos que casi todos tienen otra gente en la clase, vecinos, tráfico, perros, lo que sea. Quisiéramos escuchar al que habla, entonces con mucho gusto pueden activar el micrófono para participar, para contestar una pregunta, para comentar. Pero después de hablar, favor de desactivar el micrófono de nuevo y andar generalmente en la clase con el micrófono desactivado para que todos puedan oír al que habla claramente y para que sea una clase fructífera para todos. Gracias. Ahora me voy a presentar a ustedes. Hay mucho, bueno, no la mayoría, pero algunos de ustedes que he tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios antes con ustedes. Es un privilegio ver a ustedes de nuevo, pero la mayoría para la mayoría es la primera vez de estudio conmigo. Entonces me gustaría presentar a ustedes. Soy Andrew Johnston. Originalmente de los Estados Unidos. Estudié la teología pastoral en nivel universitario y también nivel de seminario, estudiando, entre otras cosas, los idiomas originales de la Biblia. También serví como pastor y misionero por 10 años en la isla chiquita de Antigua en el Caribe. Ya tengo 4 años con Academia Cristo. Por los primeros 3 años vivía con mi familia en León, Guanajuato, en México. Y ya tengo 1 año viviendo en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Soy casado, tengo 5 hijos. Tenemos mucha acción siempre en la casa. Bueno, entonces ya me presenté a ustedes. Les voy a pedir uno por uno. Voy a llamar el nombre y pueden activar el micrófono para presentarse a la clase. Y tenemos mucha gente, entonces no van a poder hablar mucho. Entonces, solamente si pueden presentarse con su nombre y su ubicación. Para los que quisieran hablar un poco más después de la clase, me voy a quedar aquí para que puedan conocer entre los otros compañeros y hablar conmigo más si quieren. Y entonces después de la despedida, si alguien quisiera quedarse aquí, voy a dejar la conexión abierta y voy a estar aquí. Pero por ahora solamente vamos a presentarnos con nombre y ubicación para que tengamos tiempo para el estudio de la palabra de Dios esta noche. Entonces vamos a comenzar así con Ricardo. Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Ramos de Santiago de Chile. Gracias, Ricardo. Exactamente así. Gracias por un buen ejemplo de cómo presentarse, Ricardo. Seguimos adelante con Cristian. Cristian, Buenas bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Mi nombre es Cristian Sandes de Argentina. Muy bien, Cristian. Bienvenido. Seguimos con David Ulloa. David, bienvenido. Buenas noches, pastor, amados hermanos. Soy de Punta Arenas. En Chile, ¿verdad, David? Correcto, Chile. Muy bien. Ok. Seguimos con Gavino. Gavino, otra vez, saludos, bienvenido. Gavino Sánchez de aquí de México. Saludos. Muy bien, Gavino, bienvenido.
También saludamos a Henry. Henry, buenas noches, bienvenido. Henry, ¿me escucha? Todavía está Henry. Puede ser que no. Ok. Más tarde, Henry. Henry, ¿me escucha? Ahí está Henry. Ok. Bien, entonces seguimos ahora con Simón. Simón, bienvenido. Buenas noches, pastor. Estoy en Bolivia, en la ciudad de La Paz, ¿no? En una provincia de La Paz, pero boliviano, pastor. Muchas bendiciones, pastor. Muchísimas gracias, igualmente. Seguimos ahora con Rafael. Otra vez, bienvenido, Rafael. Saludos. Gracias, pastor. Un saludo a todos los hermanos y hermanas de clase. Mi nombre es Rafael Hermosilla, soy de Colombia. Muy bien, bienvenido, Rafael. Un gusto. Ok. Seguimos con José Carrasco. José, bienvenido. Saludos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Los saluda desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú. Qué bueno. Bienvenido. Seguimos con Alejandro. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, soy de Linares, Chile. Eso me llamo Alejandro Gutiérrez. Sí. Bueno, tenemos dos Alejandros. Perdón. Alejandro Gutiérrez. Ahora también Alejandro Gordillo. O el otro Alejandro. Bienvenido también. Bueno, creo que entonces arranco yo. Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Gordillo. Para mí es una bendición estar acá compartiendo con ustedes. Y yo soy de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Seguimos con Gaylin. Gaylin, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Heilin Poveda de Managua, Nicaragua. Saludos. De Managua. Muy bien. Heilin, bienvenida. Seguimos con Arturo. Arturo, saludos. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Mi nombre es Arturo Arequipa y soy de Quito, Ecuador. Muy bien, gracias, Arturo. Seguimos con José. José no tiene audio. Más tarde a José, tal vez. Elmer, bienvenido. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Elmer Peralta de Lima, Perú. Muy bien, gracias, Elmer. Bienvenido. Seguimos con Lenin. Lenin, bienvenido. Lenin, ¿me escucha? ¿Todavía está? Tal vez perdió su señal. Ok, seguimos adelante. Creo que no está Lenin. Ok. Seguimos con Luis Javier. Hola, hola. Perdón. ¿Sí me escucha, pastor? Sí. Sí. ¿Es usted Lenin? Mi nombre es Carlos Farinango. Le saluda desde Imbabura, Ecuador. Un gusto conocer, Okay. hermanos. Sí, Carlos. Ok, bien. Bienvenido, Carlos. Gusto saludar. Gracias. Ahora seguimos con Luis Javier. Luis Javier. Hola, buenas noches a todos, compañeros de clase. Mi nombre es Luis Javier Méndez y soy de México. Perfecto, muy bien. Bienvenido, Luis Javier. Ahora también saludamos a Roberto. Roberto. Pastor, buenas noches. Bendiciones aquí de Santa Cruz, Bolivia. Roberto Excelente, Carvajal. Roberto. Bienvenido. Ahora saludamos a Jesús. Jesús Vélez. Jesús, bienvenido. Sí, buenas noches, bendiciones, pastor. Mi nombre es Jesús María Vélez de Zaragoza, Antioquia, Colombia.
Desde Colombia. Qué bueno. Bienvenido, Jesús. Seguimos con Luis Traves. Luis, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Traves, soy de Quito, Ecuador. Y soy el turno de la mañana. No avancé en la mañana, estoy en la tarde. Muy bien, Luis. Gracias. Muy bien. Sí, entonces una nota es que sí estamos en el turno de la noche, pero la lección es igual en la mañana y en la noche. Entonces, si alguien quisiera venir en la noche o en la tarde o en las dos, está bien. Todos que están en el grupo de WhatsApp tienen el derecho de conectarse cuando quieren y cuando puedan. Sí. Gracias, Luis. Seguimos con Robinson. Robinson, ¿me escucha? Robinson. Tal vez podamos hablar más tarde, Robinson. Ok, ahora Eduardo Milanesi. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pastor. Una vez más, bendiciones. Soy de Cochabamba, Bolivia. ¿Escucha? Sí, Eduardo, sí, muy bien, bienvenido. Robinson ahora tiene audio. Robinson, saludos, bienvenido. Robinson Flores. aquí en Oporapa, Huila, Colombia. ¿Sí me escuchas? Sí. Es que estoy desde mi celular, no tengo computadora en el momento, pero estoy desde mi celular. Qué bueno, de todos modos está aquí con nosotros, qué bueno, bienvenido. Ok, sí. No me escucho yo, pero... Saludamos también a Edgar. Edgar, bienvenido. Sí. Bendiciones, amados. Mi nombre es Edgar Bonilla y soy de Valladolid, Yucatán, México. Qué bueno, Edgar. Bienvenido. Saludamos también a Juan. Juan, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, que Dios lo bendiga a todos. Mi nombre es Juan Pontiel, de República Dominicana, Santo Domingo. Desde la República Dominicana. Yo también viví ahí hace como 20 años, ahí en la capital. Qué bueno. Bienvenido, Juan. Ok, Agustín. Agustín, bienvenido. Saludos. Buenas noches, pastor, para usted y su ministerio. Le saludo y les mando bendiciones a los compañeros del grupo. Estoy hablando desde aquí, desde el Estado de México. Bendiciones. Muy bien, Agustín. Gracias. Gracias igualmente. Lester, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo. Lester Antonio Soto González, de Managua, Nicaragua. Otra persona de Managua. Qué bueno. Bienvenido. También el otro Jesús. Jesús Carrillo. Jesús Carrillo, bienvenido. Sí, ahora sí. Bienvenido. Saludos, Jesús. Bienvenido, pastor de Perú. No sé si me ve. Desde Perú. Muy bien. Bienvenido. También saludamos a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Saludos. Buenas noches para todos. ¿Y de dónde se conecta Rodrigo? Hola. Sí, hola, Rodrigo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Rodrigo Durango de Medellín, Colombia. Desde Medellín. Ok, muy bien. Bienvenido. Gracias. Saludamos también a Luis Armando. Armando, bienvenido. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Luis Armando Rugama, de San Rafael del Norte, Nicaragua. Saludos y bendiciones a todos. Excelente. Bienvenido. Saludamos a Gerardo. Gerardo, bienvenido. A ver si ya no está.
Ok. Andrés, ¿ya saludé a usted, Andrés Palacio? Andrés, ¿me escucha? Bueno, ya perdimos a Andrés. María Narda. Buenas tardes, bienvenida. Buenas noches, pastor. Gusto verla. También a mí me da gusto. Desde Tulancingo, Hidalgo, México. Desde Tulancingo. Muy bien. Y saludamos también a David García. David García. Bienvenido. Buenas noches, David de Argentina. Gracias, David. Bienvenido. Gracias a usted. Ok, ahora sí, Gerardo. Gerardo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi nombre es Gerardo Vilches y soy de Perú, del departamento de Piura. Gracias por esta clase. Gracias a usted. Creo que saludamos a todos. Déjeme ver. Andrés, ¿me escucha? Andrés Palacio. Bien. Entonces, vamos a comenzar el curso. Voy a pedir que todos desactiven los micrófonos, por favor. Ok. Ahora entonces. Vamos a comenzar nuestro estudio junto en la palabra de Dios con una oración. Querido Padre Celestial, mis pecados me dificultan tanto entrar en tu reino como que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús para hacer posible mi salvación por su vida perfecta, muerte inocente y resurrección victoriosa. Quitaste mi pecado y abriste el reino de los cielos para mí y para todos los creyentes. Al comenzar este curso en el que hablaremos sobre vivir como sus discípulos, envíanos tu Espíritu Santo a través de tu palabra para que podamos crecer en la fe y en el deseo de compartir a Jesús con los demás. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bien, entonces, creo que la mayoría ya conocen el programa. Tal vez hay unas personas que están tomando su primer curso. Si usted está en su primer curso en el programa en vivo de Academia de Cristo, en nivel discipulado, bienvenido a la clase. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios con usted y con todos. El nivel discipulado de Academia de Cristo tiene 13 cursos en total. Hay 6 cursos sobre la Biblia, en que sencillamente estudiamos la palabra de Dios, las historias de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hay 3 cursos y las historias desde el Nuevo Testamento también tenemos 3 cursos. Hay 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús. Es un estudio bíblico más sistemático de doctrinas bíblicas. Hay 2 cursos de teología comparativa en que hablamos de las iglesias cristianas y sus doctrinas. Se llaman la identificación espiritual y el legalismo. Y también hay 2 cursos bajo el tema La Palabra Crece, que hablan de la vida cristiana y también sobre el evangelismo. Vamos a estar estudiando en este curso La Palabra Crece Discípulo. Es un curso de 9 lecciones. Vamos a reunirnos el lunes y el miércoles por 1 hora, tal vez hasta 1 hora y media sobre el tema. Vamos a empezar hablando de qué es un discípulo. Va a ser el tema de hoy. Nos vamos a preguntar, ¿soy un discípulo yo? Y después vamos a pasar muchas lecciones con la última pregunta que tiene en la pantalla. Si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Vamos a hablar de 5 hábitos bíblicos del discípulo
y vamos a ver cómo podemos llevar a cabo nuestro llamamiento como discípulos de Jesús. Bien, vamos a empezar con unas preguntas formuladas en el grupo de WhatsApp. Casi siempre les voy a poner unas preguntas en el WhatsApp para considerar antes de nuestra clase. La primera es esta. ¿Por qué invitó Jesús al hombre rico a seguirlo? ¿Por qué invitó Jesús al hombre rico? Alejandro Gordillo, díganos. Pues yo considero que Jesús invitó al hombre rico fue porque el ser discípulo o el ser un seguidor de Jesús está dado para todos, sin distinciones. Y por eso Él lo invita a que sea seguido, porque todos nosotros estamos invitados a seguir. Sí, es un mensaje especial para todos, ¿verdad? Vamos a ver en el texto también, en el versículo 21, que Él pensaba que no necesitaba un salvador, ¿verdad? Él, hablando de la ley de Dios, dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús, llamando a él, pero dice, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo. Entonces vemos el amor, el corazón de Jesucristo, de un amor inmerecido. Muy bien. Gracias, Alejandro. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué estaban tan asombrados los discípulos después de que el rico se fuera? Luis Armando, por favor. Sí, se asombraron porque el Señor les dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Porque el Señor lo que salvaba obras ni por sus situaciones quisiera. Mucho le faltaba. El Señor conocía el pensamiento y las ideas del joven rico y miró que tenía mucho dinero y que tenía mucho apego al dinero. Entonces dijo, Él escudriña los corazones. Dijo, Él está pegado, está cumpliendo, pero está pegado al dinero. Sí, gracias Luis Armando. Es como en la sociedad de hoy en día sería como alguien casi famoso. De hecho, en esta historia se cuenta también en otros evangelios, en Mateo 19, en Lucas 18. Y en Mateo 18 nos da el detalle que es joven. Y en Lucas 18 nos dice que es una persona importante, o sea, un dirigente del pueblo. Entonces, joven, rico, importante, bueno, él parece que tiene todo, ¿verdad? Y los discípulos se asombraron mucho porque Jesucristo muestra que falta lo que es más importante. Entonces, por eso se asombraron los discípulos, ¿verdad? Porque Jesucristo dice lo que nos dijo Armando, que faltaba algo muy importante y hubiera sido más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que alguien como él entre en el reino de Dios. Bien, otra pregunta. ¿Cómo respondió Jesús la pregunta que hicieron los discípulos en Marcos 10, 26? ¿Cómo respondió Jesús a esa pregunta? Déjame ver. A Rafael, por favor. Tenía la mano levantada Sí. en la segunda pregunta, pero estoy muy de acuerdo con lo que comentó mi hermano. Para esa época, esa persona rica era una persona importante, pero yo pienso que en su corazón, tal vez lo material era lo que para él primaba, era como lo más esencial, sin tener en cuenta la parte espiritual. Por eso es que Jesús hace la metáfora que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y Jesús lo dice claro, que aquel que quiera seguirlo, que coja su cruz y siga con él. Quería aportar eso, pastor. Sí, gracias, Rafael. Gracias. Entonces, por llamarlo a seguirlo, Jesús muestra lo que faltaba, ¿verdad? Gracias, Rafael. Ok, ahora vamos a
la última pregunta del grupo de WhatsApp. Entonces, la última pregunta, ¿cómo respondió Jesús la pregunta de los discípulos en versículo 26? Arturo, por favor. Les respondió diciendo que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Muy bien, sí, gracias Arturo. Y vamos a ver en nuestro estudio hoy de esta historia bíblica que estas palabras de Jesucristo son sumamente importantes para contestar la pregunta de hoy, que es, ¿qué es un discípulo? Jesucristo llamó a ese hombre a seguirlo y después dice, esto es imposible para los hombres. Pero vamos a ver cómo es imposible, solamente por la gracia de Dios, solamente porque Dios lo hizo posible, ¿verdad? Y vamos a ver, es tan importante, es el fundamento de la clase, es el fundamento de la fe, que somos discípulos, que podemos llamarnos discípulos, seguidores de Jesucristo, creyentes por la gracia de Dios. Y la gracia es el amor inmerecido. Vemos el amor inmerecido de Dios en esta historia, en la actitud de Jesucristo, el Hijo de Dios, para el joven rico, y lo vemos en nuestras vidas también. Algunas cosas de que quisiera comentar. Jesucristo, el comentario de Jesucristo sobre el camello pasando por el ojo de una aguja es algo intencionalmente ridículo para llamar la atención de nuestra, ¿verdad? Para que veamos que lo que iba a decir directamente a los discípulos en versículo 27, que esto, seguir a Jesucristo, entrar en el reino de Dios, heredar la vida eterna, es imposible para los hombres. Es completamente imposible. El joven rico, él pensaba que hay algo que él podría hacer para ganar la vida eterna. Él pensaba que había cumplido toda la ley de Dios desde su juventud. Y Jesús muestra a él que no es posible, así como el camello y la aguja, ¿verdad? Y no es solo por sus riquezas. En la Biblia vemos unos ejemplos de unas personas muy ricas que eran personas de mucha fe. Un ejemplo es Abraham. La Biblia en Génesis habla con muchos detalles sobre sus posesiones, sobre sus riquezas, y habla la Biblia sobre sus riquezas como bendiciones de Dios. Entonces, no es solo por sus riquezas, fue la tentación particular de ese joven, y es obvio, ¿verdad?, en la historia, pero no es que solamente es difícil entrar en el reino de Dios para los ricos. Cuando los discípulos dicen, ¿quién podrá salvarse? Jesucristo responde, dicen, esto es imposible para los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué es imposible? Por el problema del pecado. Entonces, la tentación particular del joven rico fue lo de las posesiones, las riquezas. Para otra persona, puede ser las tentaciones sexuales. Para otra persona, puede ser el uso de las palabras, el chisme. Para otra persona, puede ser otra cosa. Pero al fin de cuentas, como dice en Romanos 3:23, todos han pecado. No, y lo dice muy claramente en la primera mitad de ese capítulo, que no hay ninguno que es inocente del pecado. Que todos nosotros no hemos llegado a lo que Dios exige. Como Jesucristo dice en Mateo 5:48, Dios exige la perfección como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros no hemos sido perfectos. Por eso es imposible hacer lo que Dios requiere. Pero la Biblia no solamente presenta el problema que vemos en esta historia, también presenta la solución. Vamos a ver en el estudio de la historia, que esta historia, Jesucristo encuentra a ese joven rico camino a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer en Jerusalén?
que no es morir en la cruz, recibiendo el castigo de todos nuestros pecados, y en cambio, dando a nosotros que recibimos por medio de la fe su perfección, su inocencia, para que cuando Dios nos ve la inocencia y perfección de Jesucristo, porque Él nos quitó todos nuestros pecados y nos dio la vida perfecta que Él vivió en nuestro lugar. Entonces, por eso es posible la salvación. Y cuando Jesucristo llamó a los discípulos, vemos que Él no llamó a las personas perfectas, no llamó a personas sin pecado, sin mancha. Él llamó a personas con fallas, con faltas. Unos de ustedes apenas terminaron la clase sobre la obra del Salvador. Y vimos los discípulos abandonando a Jesucristo en Getsemaní, abandonándolo completamente todos. Entonces no fueron ellos personas perfectas, tampoco, como nosotros no somos. Pero somos discípulos, no porque somos personas buenas, sino a pesar de nuestras fallas y pecados y faltas. Somos discípulos por la gracia de Dios. Eso va a ser fundamental a nuestro entendimiento de lo que va a seguir en esta clase y de nuestra fe, dando toda la gloria a Dios, dando a Él todo el crédito, todas nuestras alabanzas, porque Él nos redimió con la sangre de su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos ser llamados discípulos de Jesús. Ahora vamos a estudiar con detalles la historia. Vamos a estar, si tienen una Biblia en la mano, lo pueden abrir a Marcos 10. Vamos a estar estudiando especialmente Marcos 10, 17 a versículo 27. Y vamos a usar eso como base para contestar las preguntas. Los que han tomado clases con nosotros ya conocen las preguntas, ¿verdad? Usamos estas 7 preguntas de considerar. Y son preguntas sencillas, pero son útiles para examinar los detalles de las Sagradas Escrituras, de una historia bíblica, para ver exactamente lo que está pasando. Más tarde vamos a usar las preguntas de consolidar para dar firmeza al estudio y para aplicarlo a nuestras vidas. Bien, empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Henry, por favor. Sí, pastor, buenas noches. Primero Dios, segundo Cristo, el joven rico, los apóstoles. Esos serían los personajes de la historia. Muy bien, sí, creo que ya mencionamos todos, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos Jesús, los discípulos, el hombre rico. También debemos mencionar Dios de Jesucristo, hablando de Dios de su Padre Celestial, ¿verdad? Bien, gracias, Henry. Ok, seguimos entonces con otra pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que debemos mencionar? Yo, hermano, Franklin. Franklin, sí, bienvenido. Adelante, por favor. Ya, dentro de los objetos se puede considerar la aguja, el hilo, el camello, que hizo mención Jesús al hacer la comparación de que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, que es más fácil de meter al camello por la asa de una aguja. Sí, gracias, Franklin. Entonces, creo que ya mencionamos todos. Tal vez también podríamos mencionar, pensando en la historia, las rodillas del hombre, cayó sobre ellas al principio de la historia, en versículo 17. Su rostro triste, en versículo 22 al salir. Y también, tal vez lo dijo usted, también las posesiones. Podemos pensar en los detalles, en las monedas que él tenía, ¿verdad? Bien, ok. Otra pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Y no nos dice mucho sobre el dónde, pero es importante notar. ¿Dónde ocurrió esta historia?
camino a Belén. Camino, muy bien. Entonces, no, pero no camino a Belén. Si tiene la Biblia abierta se puede ver en el contexto, en versículo 32. A Jerusalén. A Jerusalén, exactamente. Camino a Jerusalén. Sí, sí. Y otra cosa que debemos mencionar, va a venir con ese contexto en la pregunta después. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Y no estamos pensando tanto en la fecha, sino en el contexto bíblico. Camino de la crucifixión. David, gracias. Camino a la crucifixión, ¿verdad? Un poco antes, no sabemos cuánto tiempo antes fue, pero poco antes de su muerte, porque él sabía exactamente para qué iban a Jerusalén. De hecho, en el contexto, en versículo 32 al 34, Jesucristo anuncia a los discípulos para que fueran a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es importante cuando pensamos en este mensaje, porque no es mensaje completo, ¿verdad? Jesucristo sencillamente dice, para Dios todo es posible, pero no explica más cómo es posible salvar a una persona. Pero ya iba a mostrarles exactamente cómo iba a ser posible por el plan de Dios, ¿verdad? En Jerusalén. Bien. Gracias, David. Otra pregunta. ¿Cuál es el problema presentado por el texto aquí? Y tal vez podemos mencionar más de un problema aquí en esta historia. ¿Cuál es el problema? Déjame ver. La falta de amor al prójimo. José, gracias. La falta del amor al prójimo. ¿De quién? Del joven rico, por no dejar sus riquezas. Del joven rico, sí, no quería dar sus riquezas a los pobres. Gracias, José. Arturo. El apego a las riquezas de parte del joven rico. El apego, sí, el apego a las riquezas, ¿verdad? Bien, Franklin. También se puede considerar de que la ambición que tenía el joven rico a sus riquezas y no tenía una fe cristiana espiritual hacia Dios. Sí, y estoy de acuerdo, Franklin, lo vemos en la primera pregunta. La fe cristiana es fe en Cristo para recibir la vida eterna. No es fe cristiana pensar que hay algo que yo debo hacer para heredar la vida eterna. Y es algo que Jesucristo lo muestra, ¿verdad? Diciendo, no hay uno que sea bueno, sino solo Dios, y después le muestra su pecado. Sí, gracias, Franklin. Otro comentario, Luis Javier. Luis Javier. Tiene su micrófono desactivado. Ahora ¿Me sí. escucha? Ok. Yo creo, pastor, que uno de los problemas también de ese joven es que confiaba en sí mismo y en sus propios recursos, razón por la cual él rechazó a Cristo. Bien dicho. Es un problema grande. Confiaba en sí mismo y también vemos, fue muy apegado a sus riquezas. Sí, gracias, Luis Javier. Bien. ¿Quién más? Rodrigo, por favor. Buenas noches. Yo aquí veo en el versículo 17 que ahorita que hablas de los personajes, yo creo que los dos personajes principales de esta historia son Jesucristo y el joven rico. Y aquí es donde veo yo que está el problema más grande, que creo que sea la salvación, porque el joven le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ese es el punto central que creo yo que sea. Sí, gracias, Rodrigo. Puede ser la confusión del joven rico, el mal entendimiento del plan de salvación del joven rico, también podemos mencionar. Alejandro Gutiérrez.
Gracias. También el problema principal era que Jesús, al utilizar las parábolas, le hacía llegar al corazón, que pudieran entender cuál era lo principal y lo primordial. Lo primordial era no pensar en las riquezas, sino que pensar en el amor de Dios, porque todo lo demás iba a ser por añadidura. Y el punto principal era que Jesús a sus discípulos le hizo ver que las riquezas no eran lo más importante, porque también tenía miedo de que podían caer en la tentación de tener que adquirir bienes. Por eso cuando se fue el hombre rico, Jesús les dice que piensen en Salomón, en los lirios del campo, que no trabaja ni vive, pero sin embargo Salomón y con toda su gloria se pudo ver como los lirios del campo. Entonces ahí también Jesús les da a entender de que no es lo primordial la riqueza, sino que la riqueza es la riqueza espiritual, los tesoros que se acumulan en el cielo y no en la tierra. Sí, sí, gracias Alejandro. Tenemos un poco de dificultad con su audio, pero creo que lo entendimos, ¿verdad? Esta confianza en las riquezas que él consideraba esas cosas más importantes que sencillamente seguir a Jesús, ¿verdad? O sencillamente poder poner su fe en Cristo Jesús. Especialmente, bueno, hay muchos problemas que podríamos mencionar. Especialmente veo los problemas aquí en esta historia en las dos preguntas. La primera pregunta del joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muestra un mal entendimiento y puede ser un problema para todos los seres humanos. Y también la pregunta de los discípulos. Señor, entonces, ¿quién podrá salvarnos? Es la pregunta en versículo 26. Vemos que ellos también tenían preguntas después de ya 3 años con Jesucristo sobre el plan de salvación, ¿verdad? ¿Cómo podrá salvarse el ser humano? Bien, ok. Ahora ya con los problemas mencionados en mente, ahora vamos a nombrar los eventos de la historia, desde el principio hasta el fin, para ayudarnos en analizar bien la historia, a ver si se resuelven los problemas o no. ¿Podría empezar, por favor, Alejandro Gordillo? Sí, señor, pues iniciamos la historia con el joven rico que sale corriendo a arrodillarse a Jesús para hablarle. Bien, así empieza, ¿verdad? ¿Y qué pasa después, Henry? La humildad de mi Señor Jesús cuando el hombre rico lo llama hombre bueno. Y él dice, el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Entonces, nota algo, Jesucristo no dice que Él no es Dios. Sabemos que Él es verdadero Dios, que Él es bueno, pero es un punto importante en la enseñanza, ¿verdad? Que para llamar la atención a un punto principal, que el ser humano en sí no es bueno. Sí, gracias, Henry. Después, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de...? Hermano. Sí, Franklin. Bueno, después sucede de que le pregunta el hombre rico a Jesús qué puede hacer para que llegue al reino de los cielos. Sí. Bien, bien. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús le responde de que tiene que vender todos sus bienes, repartir a las personas que necesitan y que lo siga a Jesús. Sí, entonces Jesucristo en primer lugar nombra los mandamientos, ¿verdad? No conoces los mandamientos, no mates, no cometes adulterio. No nombra Jesucristo todos los mandamientos, pero unos mandamientos. Y el hombre responde diciendo, todo esto lo he cumplido. Y ahora Jesucristo lo va a mostrar su pecado, ¿verdad? No, dice, una cosa te falta. Y eso es donde dice Jesucristo, muestra que valora más el tesoro que tenía en la tierra que el tesoro en el cielo. Bien, ok, entonces,
Jesús dice eso, se va el hombre muy triste, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué pasa después? Entonces, él deja a Jesucristo con sus discípulos. ¿Y qué pasa después? Rafael, por favor. Jesús lanza una expresión que dice que es más fácil que un rico al reino de los cielos. Los discípulos se asombran sobre esa expresión de Jesús y ellos se preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús les dice a ellos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muy bien. Sí. Gracias, Rafael. Y con eso, y después hablan un poco más, pero creo que ya resumimos bien la historia, ¿verdad? Y vamos a concluir con esta frase porque es tan clave. Es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Bien. Ok. ¿Se resuelven los problemas mencionados o no? Alejandro Gordillo. Pues por lo menos el problema de que el hombre rico quería ser salvo sin retirar, sin perder sus riquezas, o sea, sin dejar de tener sus riquezas, no fue resuelto porque pues a él se le dijo, bueno, véndela y dala a los pobres, y él se negó a hacerlo. Entonces ese problema no habría sido resuelto. Sí, no sabemos qué pasó después, ¿verdad? Pero la última vez que vemos a ese joven rico, se fue triste, ¿verdad? No, entonces, en vez de reconocer su pecado y poner su fe en Jesucristo, se fue triste. Bien. Gracias a Luis Armando, también iba a comentar. Sí, yo pienso en una forma que se resuelve, porque el Señor lo que quería era darle una enseñanza, no solamente a los jóvenes ricos, sino que también a los apóstoles, que no solamente cumpliendo los mandamientos, sino que siendo bondadosos también, que también hay un obstáculo ante todo, pues, que la riqueza son un obstáculo cuando somos muy apegados a Él. La enseñanza que Jesús quería darle a los apóstoles. Sí, entonces Jesucristo, bueno, se cumplió la voluntad de Jesús, ¿verdad? Con Jesucristo en el sentido que Él aprovechó la oportunidad de compartir con ellos la enseñanza, de mostrar que el obstáculo pueden ser las riquezas y también la enseñanza aún más grande, quién podrá salvarse para Dios si es posible, ¿verdad? Bien. Sí, gracias Luis Armando. Déjame ver otro manito. Alejandro Gutiérrez. También Jesús lo menciona en Lucas 18:24, que Jesús lo miró y dijo que difícil va a ser para los que tienen dinero abrirse camino hasta el reino de Dios. Entonces, el principal consejo que le dio Jesús era el corazón y hacerles ver que lo primordial no era el dinero, sino era servir de corazón a Dios y acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque el ministerio que ellos tenían que llevar era un ministerio totalmente humilde y 100% abocado a nuestro Señor. Y el plan de salvación que Él tenía que enseñarle a ver a sus discípulos que tenían que confiar a tal punto en Dios para que se dejasen guiar y enseñar por Él. Sí, gracias, porque los discípulos, y eso viene en la parte que no vamos a enfocarnos en el estudio de hoy, pero del versículo 28 al 31, sí habla Jesucristo de lo que iban a hacer. Iba a ser dejar casa, hermanos, hermanas, y pasar por persecuciones y otras cosas.
y iban a recibir la vida eterna, pero no por sus esfuerzos, ¿verdad? No fue resultado de sus esfuerzos. Iban a ser discípulos porque Dios lo iba a hacer lo posible, ¿verdad? Bien, bien, bien. Gabino, también un comentario. Entonces Pedro también comenzó a decir, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí. Bueno, es lo que Pedro dijo, ¿verdad? Entonces, pero muy importante ver lo que dice en versículo 31. Entonces, Pedro menciona eso. Jesucristo dice que sí, por medio de la fe, como todos los creyentes, sí van a tener recompensa, pero no por sus esfuerzos van a recibir más. Al fin, él dice, entonces, a veces es fácil para nosotros, y aún para Pedro y el joven rico, pensar como si fue el sistema del ser humano. Si yo trabajo así, voy a ganar un buen sueldo. Y la vida eterna no es un sueldo como pago por las obras nuestras, ¿verdad? Y así sería imposible, como dice Jesucristo. Tan imposible como un camello pasando por el ojo de una aguja. Pero estamos bajo el sistema de la gracia de Dios, que es un sistema de amor inmerecido, que Jesucristo ya estaba en camino en Jerusalén para mostrarlo. Y de hecho, al fin de cuentas, el Salvador divino no necesita nuestra ayuda para salvar a nosotros. Él hizo todo. Entonces, nuestros esfuerzos, nuestras obras, aún el dar a los pobres, ayudar a nuestro prójimo, son actos de agradecimiento. Los actos del discípulo son resultados de la gracia de Dios que es recibido gratuitamente por lo que hizo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Bien, entonces, en el sentido del joven rico, tal vez podemos decir que no se resuelve su problema porque se fue triste. En el sentido de la gran pregunta de la salvación, vamos a decir que sí, porque que Jesucristo dice que se resuelve el problema del pecado, de cómo vamos a entrar en la vida eterna, porque Él dice que para Dios todo es posible. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco más del impacto de esta historia para nosotros. Y lo llamamos consolidar. Es el último paso en que vamos a usar 5 preguntas para ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Entonces, no solamente es algo que pasó hace 2000 años, es algo que tiene que ver con nuestras vidas hoy. Entonces, ahora vamos a comenzar con un resumen. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia que estudiamos hoy? ¿Quién quisiera resumir la historia? Hermano, Franklin. Franklin, sí, por favor. Ya, en conclusión, esta historia nos da a conocer de que las personas que tienen dinero se abocan más a creer en su dinero, a creer en que pueden hacer todo con el dinero que tienen y no se involucran en las cosas de Dios, ¿no? O sea, no ven la vida cristiana como debe ser su comportamiento en ese punto, sino más en el dinero. En conclusión, ¿no? Nos demuestra en nuestra realidad que hay muchas personas que eso a veces hacemos. Sí. Sí, está ahí en la historia, Franklin, pero mi pregunta sería, ¿es más esta historia sobre la obra del ser humano o sobre la obra de Dios? Roberto, ¿qué opina usted? Buenas noches. Bueno, el joven rico va, se inclina y la historia se trata de que él busca la salvación, está en busca de salvación. Sí. Es la pregunta grande de la historia, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la salvación? Es la pregunta con la cual empieza el joven rico y
Jesucristo nos muestra que para recibirlo por las buenas obras hay que cumplirlas todas, todos los mandamientos. Y no hay ningún ser humano que es capaz de hacerlo. Bien, entonces, pero Jesucristo al fin dice que para Dios es posible, solamente en Dios. Ok. Bueno, voy con un más comentario, Luis. Luis, ¿qué iba a decir? Yo creo que se trata de dice que a lo mejor muchas veces se predica el evangelio con miedo, ¿no? Metiendo el miedo a las personas. Y se trata de una terrible realidad, pero yo creo que nadie va al cielo porque tiene miedo al infierno, ¿no? Sino por amor al Señor. Porque queremos unir nuestras vidas a la suya y queremos pasar la eternidad con Él. Yo creo que uno de los problemas es que en esta actualidad no se puede servir a dos amos, ¿no? O sirves a uno o sirves al otro, ¿no? En este caso, entregarte a la obra de Dios, dejando a un lado todo aquello que te pueda estorbar para poder realmente entregarte a esa obra. Sí, estoy de acuerdo, Luis, pero voy a cambiar una palabra. En vez de decir que vamos al cielo por amor a Dios, voy a decir por amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no es porque nosotros amamos a Dios que Él nos da el cielo. Es Jesucristo. Entonces, como dice en Romanos, un muy buen pasaje para enfatizarlo, es Romanos 5, versículo 8. Dios muestra su amor por un justo. No, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a ser salvos? Es porque Dios muestra su amor por nosotros, no al revés. Entonces, algo que enfatizamos en este curso es algo que enfatiza la Biblia. Es que la salvación es obra de Dios, no obra nuestra. Entonces, el problema con el joven rico es que él pensaba que algo que él podía hacer para ser salvo. Y los discípulos también tenían un poco de confusión diciendo, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesucristo dice, para Dios es acción de Dios. La salvación es acción de Dios, no acción del ser humano. Gracias, Luis. Entonces, eso es el resumen de la historia. Ahora vamos a usar otras preguntas. Y la segunda pregunta siempre es la pregunta más difícil, pero muy importante. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Ok, vamos con Eduardo, por favor. Creo que el mayor pecado de creer que nosotros tenemos la capacidad de salvarnos por nuestras buenas obras y nuestras capacidades. La salvación solo da nuestro Dios a través de la vida perfecta de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, gracias a Eduardo. Es mucho más fácil para nosotros. Entonces, escuchamos la voz del joven rico diciendo, maestro, hablando de la ley, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y eso es más fácil para el ser humano que confesar con el rey David en Salmo 51, contra ti y solo contra ti, Señor, he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Pero es más fácil para nosotros pensar como el hombre en la historia. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesucristo muestra que no es cierto, ¿verdad? Entonces es fácil para nosotros caernos en el mismo pecado, de tratar de justificarnos por las obras de la ley. Gracias, Eduardo, y confesamos ante Dios que en el espejo de la ley vemos que no somos capaces de hacerlo. Gracias. También veo la manito de los dos Alejandros. Vamos con
Alejandro Gordillo. Sí, señor. También está para mí el pecado de la prepotencia y el orgullo. ¿Por qué? Porque él creyó que dándole halagos a Jesús y por la plata que él iba a tener, ya con eso iba a ser más que suficiente para ser salvo. Y Jesús le dice, no, para ser salvo usted tiene que ser una persona humilde, humilde de corazón. Y no, y pues, o sea, ahí le mostró Jesús a él de que él no era así cuando le dice, entrega tus riquezas a los pobres. No es que Jesús estuviera en contra de la persona rica, sino que ahí se veía la humildad del corazón de la persona. Y ahí es donde estaba la prepotencia de él, diciendo, no, pero es que yo soy rico, yo tengo, yo soy, y no mostraba esa humildad de que se requería para poder tener la parte del reino, o sea, para estar con Jesús en el reino del Señor. Sí, y confesando el pecado ahora, Alejandro, vemos en la Biblia también que esa actitud hacia el dinero no solamente es territorio de los ricos, ¿verdad? Dice en 1 de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el codiciar el dinero no solamente es lo que hacen los ricos, también puede ser tentación de nosotros también, ¿verdad? En que nosotros también podemos caer. El otro Alejandro Gutiérrez. Gracias, me sacó, iba a decir justamente eso. Y también la falta de dinero hoy en día es un problema que le afecta a todo el mundo. Entonces, al tener la falta de dinero, muchas veces nos puede llevar a tomar malas decisiones y a actuar de muy mala forma. Como por ejemplo, buscar ayuda o buscar o dejarse tentar por robar, por ejemplo, por adquirir dinero para poder satisfacer las necesidades tanto de la familia como de nosotros. Ahora también, también me enseña a confesar el pecado. Si nosotros vemos una persona que no tiene dinero en la calle y si nosotros lo tenemos, ¿se lo daremos? ¿O vamos a ser igual que el rico e ignorar al pobre? Entonces, eso también es muy importante de dejarnos pensar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a ver qué es lo que está fallando dentro de nosotros y qué es lo que el pecado, en qué pecado estamos fallando. Estamos fallando en el pecado del dinero, en la ambición, en el orgullo o la soberbia. Entonces es importante el relato que da Jesús acá, la parábola que le enseña a su discípulo, que el dinero no lo es todo, sino que siempre hay que estar pensando en el de al lado, en el que menos tiene. Sí, gracias Alejandro, pero cuidado con eso porque con esta pregunta no quisiéramos hablar de lo que vamos a hacer y brincar sobre el Evangelio, porque al fin de cuentas el motivo para hacerlo no es para ganar la vida eterna, fue el problema del joven rico, ¿verdad? Entonces quisiéramos ahora sencillamente entender en qué pecado hemos caído y después vamos a hablar de lo que del dulce, de la dulce oportunidad de poder ya cumplir la voluntad de Dios de agradecimiento. Pero gracias, Alejandro. Veo otros manitos ahí. Roberto también. Sí, bueno, déjame ver. Bueno, ahí lo que pasa ahí es que, por ejemplo, el rico prefirió más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Por eso es que se fue triste. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos salvos, porque a través de que Él dio su vida por nosotros y por su gracia somos salvos. Sí, gracias. Y eso, gracias María Narda. Y eso nos lleva a la pregunta después. ¿Algo más sobre la pregunta? Ahora Roberto, sobre la pregunta de qué pecado me lleva a confesar esta historia. Roberto, veo la manito ahí. ¿O es de antes? Es de antes, pastor. Sí, no, está bien. Ok. Entonces, ahora, bueno, y ahora vamos, y veo que hay otras manos. Lo que voy a hacer, porque somos muchos, es que, como les dije al principio, me voy a quedar
aquí en la conexión, y si hay otras cosas de que debemos hablar, los podemos mencionar después de la despedida de la clase. Pero ahora vamos a la otra pregunta. Y ahora vamos a ver la resolución de la pregunta anterior. El pecado que me muestra la historia, vamos a ver perdonado en el amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? El perdón, la gracia de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? Luis Armando. Sí, exactamente. El Señor le muestra la ley para que él eche de ver dónde está el pecado. Por amor, pues lo hace por amor. Ese que él lo amó. Entonces le dice, pero ahora sí, ve a vender todo lo que tienes porque ahí estaba el detalle. Entonces, pero el Señor no lo dice por otra cosa, sino que por amor al hombre, para que él se dé cuenta que a dónde tiene el error y lo busque cómo manejar, pues. Sí, es una obra de amor del Señor, pero duro para el hombre, ¿verdad? Pero esencial. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, ¿qué es lo que iba a decir? Iba a mostrarle su falla, iba a mostrarle su pecado, porque sin entender su pecado, no iba a querer un salvador del pecado, que es Jesucristo, camino a Jerusalén, ¿verdad? Sí, gracias Luis. Y a nosotros también. Igualmente usa la ley de Jesucristo para mostrarnos que tenemos una gran necesidad. Sí, muchísimas gracias. Okay. Gabino, por favor. Yo aquí veo que Jesucristo le muestra el amor cuando le dice que si ha guardado los mandamientos y le dice el rico que sí, pero al final de cuentas le muestra cuando le dice que se deshaga de todas sus cosas y no lo hace. Y entonces Dios ama al rico, pero el rico prefiere irse que deshacerse de todo. Sí. Pero vemos el amor de Jesucristo por llamarlo a la fe en Él, a la confianza en Jesucristo como su Salvador, a pesar de su pecado, ¿verdad? ¿Cómo ha llamado a nosotros? Ahora estamos pensando especialmente en el amor de Dios a nosotros. Igualmente, somos culpables del pecado, pero Jesucristo en su Evangelio nos llama para ser suyos. Bien, gracias, Gabino. ¿Quién más? David García, por favor. ¿Qué tal, pastor? Ahí justamente nos muestra su amor por medio de la ley que nos enseña a evangelizar y nos enseña el evangelio. Son dos cosas que nos detalla el amor de Dios en esa parábola que escuchamos de él. Sí, gracias David García. Unos de ustedes han tomado un curso con nosotros que llama Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, y vemos los dos mensajes principales en la Biblia. La ley, que es el martillo de Dios, el espejo que nos muestra que somos pecados, que nos quebranta de la confianza en nosotros mismos, y el evangelio que nos edifica en una confianza verdadera en Cristo Jesús. Bueno, la manito de Cristian también. Cristian, por favor. Sí, yo siento que demuestra el amor ya de por sí cuando le dice que lo siga. Creo que ese es un amor muy grande en que lo pueda acompañar a él, inclusive sabiendo Jesús que iba a hacer ese sacrificio por nosotros, ¿no? Así es, ¿verdad? Estaba en camino a la cruz. ¿Qué iba a ver ese joven rico? Iba a ver si hubieras seguido a Jesucristo, iba a ver la salvación del mundo en acción. Gracias, Cristian. Vamos al otro David, David Ulloa. Sí, mi pastor, justo estaba en el pensamiento de, justo iba a activar mi micrófono para pedir la palabra. Podríamos, pastor, ver también que el amor se refleja en el verso 17, ya con que
Jesús al salir, él para seguir su camino, ese es un amor grande, porque él ya iba para allá, como dice la palabra, porque de tal manera él amó. Entonces ya el hecho de que él tomó ese camino nos muestra un amor grande, un amor Sí, sí. genuino, como dice su palabra, que él nos eligió a nosotros. Exactamente, sí, sí, gracias David. Sencillamente vemos el amor de Jesucristo en el camino que siguió, que fue para la salvación del hombre que vino a él, la salvación de los discípulos y su confusión, la salvación nuestra también, ¿verdad? Siguió el camino para perdonar todos los pecados que hemos cometido, de palabra, de acción y de pensamiento. Bien, ahora vamos a la cuarta pregunta. Vemos que el amor de la pregunta anterior es motivo para nosotros. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Esta pregunta viene después de la pregunta sobre el amor de Dios, porque vemos que el amor de Dios nos empuja, nos motiva a servirle. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña a pedir y hacer aquí en esta lección? ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Que tenemos que dejar todo para seguirlo a él. Sí, Narda, entonces, sí, María Narda, completamente de acuerdo. No me encanta la palabra tenemos porque Bueno, no tenemos, sino que queremos, ¿verdad? Queremos Queremos, agradar a sí, Dios, sí. agradar a Exactamente. Dios. Exactamente, gracias. Queremos porque Jesucristo dejó todo para nosotros, para nuestra salvación. Entonces, nuestro privilegio dejar las cosas atrás para seguirlo. Sí, gracias. Bien dicho. Gracias, María Narda. Bien, ¿qué más? Eduardo, por favor. Sí, pastor, que queremos, aprovechando las palabras, que queremos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Sí, bien. Usando las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Buscando primero el reino de Dios y saber que es nuestro privilegio y poder seguir al Salvador. Gracias, Eduardo. Alejandro Gutiérrez, por favor. Alejandro, veo la manito, pero tal vez no me escuche. Henry. Sí, pastor. Esta historia, Dios nos enseña en esta historia es hacer buenos discípulos. El discipulado que nosotros en la actualidad debemos tener. Nos enseña para ser discípulos primeramente, saber que con Dios todo lo podemos. Ser humildes y sencillos de corazón. Para empezar a hablar a otras personas la palabra de Dios. Aquí nos muestra, nos da unas ideas que ya tiene acá en la Biblia, basados en la palabra, cómo nosotros nos gustaría ser buenos discípulos ante Dios y ante nuestros hermanos. Aquí estamos en esta forma de aprendizaje que también nos ha enseñado primero Cristo y por medio de ustedes, ser unos buenos discípulos con el amor, la humildad y la sencillez en Cristo Jesús. Sí, gracias, Henry. Gracias. En Cristo Jesús. Para Dios todo es posible. Dios ha hecho todo para nosotros. Entonces, qué privilegio poder esforzarnos a usar nuestras posesiones para la gloria de Dios, ¿verdad? Y dejar todo porque Dios nos ha dado todo en Cristo. Bien. Una última pregunta sobre consolidar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? El mensajero de Dios, el cristiano, tiene una caja de herramientas, ¿verdad? Con muchas historias bíblicas, muchos ejemplos bíblicos que se puede usar. ¿Cuándo utilizaría esta historia? ¿En qué situación? Alejandro Gordillo, por favor. Pues yo considero que este mensaje lo podemos utilizar en aquellos momentos en que una persona cree que porque
tiene alguna cosa o porque sabe mucho o porque tiene algún tipo de riqueza, no solamente material, sino también puede ser en conocimiento o en amistades o eso, cree que lo puede todo solo. Entonces acá en ese momento es en donde uno puede mostrarle la historia del joven rico y mostrarle que a pesar de todo lo que pueda tener o todo lo que pueda hacer o todo lo que pueda saber, no va a ser salvo si se está entregando solamente a eso, porque nuestra salvación viene por el Señor y somos salvos por el Señor. Y nuestra salvación viene por el Señor. Y nosotros no le podemos servir a dos amos. Sí. O le servimos al Señor, o le servimos a nuestro grupo de amigos, o le servimos al dinero, o le servimos a nuestro conocimiento, pero, o sea, no podemos servirle a los dos al mismo tiempo. Sí, gracias Alejandro. Usarlo entonces cuando alguien tiene un ídolo en su vida, que sea sus posesiones, sus riquezas, sus amigos, su trabajo, su casa, su carro, lo que sea. Sí, gracias Alejandro. Gabino, por favor. Yo pienso que esto también se puede aplicar cuando, por ejemplo, en los trabajos, ve que hay trabajadores que hacen trabajos a otros niveles más rápidos que algunos, y se ponen a pensar que ellos lo hacen porque son muy rápidos, pero no se ponen a pensar que es un don que Dios les dio y que por eso pueden trabajar mejor que otros. Sí, sí, gracias Gabino. Sí, sí, sí. Pastor. Sí. Déjame checar. David Ulloa por acá. Sí, David, por favor, adelante. Mire, podría tomarse también y usarse esta palabra, porque de repente puede haber algunos hermanos dentro de nuestras mismas congregaciones que porque el hermano tenga más, piensan que el favor de Dios está ahí, o porque Dios lo ha bendecido materialmente, pueda pensar otro hermano de que esa persona está más cerca de Dios, lo cual considero que a la luz de la palabra que no es así. Entonces, y quizás esa persona que tiene más muestra puras obras, pero esa obra es sin fe, o viceversa. Entonces, como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y puede tener misericordia de un rico como de un pobre también, como lo expresa la palabra de Dios, que hubieron varios hombres de Dios, caso de Abraham, que Dios lo llama con mucha riqueza. Pero sí también hay personas que piensan que por tener mucho Dios está cerca, y también eso es un cuidado que debemos tener. Sí, gracias David. Estamos hablando ahora de ese famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pensando que la marca de un buen creyente son las posesiones que tiene, que no está de acuerdo con la palabra, y podemos usar esta historia para mostrar que no es así. También un buen comentario en el chat, en el grupo aquí. Lester nos dijo que es una muy buena historia para compartir con alguien que cree que la salvación depende de las buenas obras. Y vemos en la historia que no es así. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a concluir con eso, que es muy importante para poder hablar. En esta clase vamos a hablar mucho de las acciones, de las actitudes de un discípulo, que es algo importante, pero es muy importante que tengamos muy claro que somos salvos y que tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús. Y lo vemos que nada es posible, que Él logró nuestra salvación, que no depende de nuestras obras, que no depende de nuestros esfuerzos. Y es muy importante, porque vamos a hablar de nuestros esfuerzos y vamos a hablar de nuestras obras, pero no como base de nuestra confianza, no como base de nuestra seguridad eterna, porque esas cosas son ya comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Y Él no necesita
nuestra cooperación en la salvación. La salvación es obra de Dios 100%. Vamos a hablar de las obras, porque son los frutos de la fe que tenemos en Cristo Jesús y son cosas importantes en la vida del cristiano, pero no son importantes, no son necesarios, no son parte de la salvación del ser humano. Por eso es importante que usamos esta palabra. Y a mí me gustó mucho lo que nuestra hermana nos dijo antes, que queremos seguir, dejar todo. Entonces, por eso usamos esta palabra. Es importante la palabra. Queremos hacer eso. ¿Tenemos? No, para la salvación ya es ganada. Pero vamos a querer dejar todo, ¿verdad? El discípulo es el que reconoce que es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Él logró mi salvación. Soy discípulo por la gracia de Dios. Y esto formará la base de todas las acciones que siguen en nuestro curso. Ahora vamos a concluir. El propósito del grupo de WhatsApp, hay muchas imágenes, mensajes de cadena y otras cosas que son bonitas, pero no vamos a ponerlos en el grupo. Vamos a usar el grupo para lo que tiene que ver con la clase. Si tienen preguntas, si tienen algo que quisiera preguntar sobre la clase o comentar, por eso tenemos el grupo. Es el propósito del grupo. También es muy importante hacer la tarea. Fíjense que no leímos toda la historia hoy en la clase, es algo que van a leer antes. Cuando hacen a lo mejor un estudio en la casa, un estudio donde se congregan, van a leer la historia. Pero en esta clase es algo que hacemos antes de la clase, para que podamos dedicar el tiempo de la clase para hablar de los temas del texto. La próxima clase sería el miércoles. Ustedes están invitados a venir a la clase de la mañana o de la tarde, de la noche. Con todas las personas pueden venir a la clase que les convenga. O pueden venir 2 veces, también está bien. Ok, eso sería la clase de hoy. Vamos a orar para concluir, pero después de la oración voy a despedir a los que quisieran o que tienen que irse, pero los que quisieran quedarse por un poco de tiempo para hablar más del tema de la clase, hacer un comentario, una pregunta, pueden quedarse aquí en la conexión, en la reunión. Oremos. Padre Celestial, confesamos que no hemos merecido tu amor, que no, por nuestros propios méritos, no podemos llamarnos tus discípulos, pero te damos gracias y gloria porque hizo lo imposible. Lograste nuestra salvación por la vida perfecta, por la muerte inocente y por la resurrección victoriosa de tu propio Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar 100% en Él por nuestra salvación y para que te demos gloria y gracias hoy y siempre y por la eternidad a su lado. También muévenos, Señor, a usar las posesiones que nos has dado para tu gloria y para ayudar a nuestros prójimos. Todo eso oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces Amén. qué gusto Amén. poder estudiar la Amén. palabra Buenas de Dios noches. con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches, pastor, y Buenas noches, bendiciones pastor. para todo el grupo. Buenas noches a todos. Desde Catepec, Estado de México. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Con la bendición de Dios nos vemos el miércoles. Así es, Arturo. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos los hermanos. Camino, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Les bendiga. Jesús, muchísimas gracias igualmente. Bueno, entonces si alguien que todavía tiene un tema de que quisiera hablar o una pregunta que no contestamos en la clase o cualquier cosa, por eso todavía estamos. O si
sencillamente quisieran hablar un poco más entre los compañeros, está bien también. ¿Ya acabó? ¿Ya se despidió? Ah, ya. Ay, Cristian, sí. ¿Otra vez, Cristian, por favor? Le quería hacer una consulta. Yo fue la primera que hago un curso, ¿no? Pero sentí algo en mi corazón con respecto a todo lo hablado, porque la verdad que... ¿Se puede acercar un poco más al micrófono, por favor, Cristian? ¿Ahí me escucha mejor? Ahora sí, sí. Perfecto. Le decía que era la primera vez que hacía un curso y la verdad sentí algo de querer expresar respecto a esta profundidad de esta palabra, ¿sí? De esta historia. Y bueno, la quería compartir a ver si era correcta o no, a ver si me podía guiar en el espíritu, si estaba bien. Porque se enfocó mucho el tema a nivel monetario y yo lo sentí por otro lado, capaz que estoy equivocado o no. Yo sentí que demuestra la historia a un joven, que todos queremos ser joven, muestra a una persona que está bien económicamente, que todos lamentablemente en la vida buscamos ese bien material. Se lo veía saludable en la historia, no habla de alguien enfermo, o sea que tenía todas las cualidades y el ejemplo de lo que uno carnalmente estaría buscando en la vida. Y inclusive muestra en la palabra que dice, cumple todos los mandamientos realizados por Moisés. Y así todo, me sentí identificado que a veces creemos que hacemos tantas cosas y nos esforzamos en tantas cosas y hacemos tantas obras, pero la realidad es que no dejamos de tener pecado y sobre todo con lo que acaba de decir este hombre, cumplimos todos los mandamientos, pero el pecado siempre tenemos y que siempre, como dijo Jesús en la primera parte, no todos son buenos, o sea, siempre algo malo tendremos. Sí. Eso fue lo que yo sentí como mensaje más importante, dando un ejemplo casi perfecto, había algo que todavía no llegaba a tener algo tan perfecto como el Señor. Yo lo vi por ese lado. Sí, gracias, Cristian. Y es un texto muy rico, ¿verdad? Entonces, se dice que hay 1000 sermones que se puede predicar sobre el mismo texto. Y cada uno de los 1000 puede ser verdadero y de acuerdo con la palabra de Dios. Es otro, lo que mencionó usted, es otra cosa que podríamos mencionar en el texto, ¿verdad? Sobre la historia de ese joven rico. Y de hecho en Mateo 19 y Lucas 18 nos provee también otros detalles sobre él, que es dirigente, que es alguien importante en su sociedad, que es alguien joven y rico, y sí, sería un ejemplo de todos los deseos del ser humano, ¿verdad? Pero sí, es cierto que también ese tema está ahí en el texto. Así que bueno, era mi consulta si estaba bien el sentir. Así que no le robo tiempo, pues imagino que también tiene otras ocupaciones. Dios lo bendiga y gracias por la primera clase. Sí, es un gusto, Cristian. Gracias por el comentario. Ahora, ¿quién todavía está? Gerardo y Alejandro. ¿Ustedes también? Alejandro, ¿cómo está? Bien, pastor, muy bien acá, ya aplicándole agua a las matas. Ok, muy bien. Sí, señor. Muy Hizo un día caluroso acá en Bogotá. Sí, ok. Bueno, siempre aquí en Miami. Sí, siempre caluroso aquí en Miami, pero sí. Ya. Sí, no, y pues o sea, muy chévere el tema de hoy, el hombre, el joven rico. Y lo que a mí me quedó fue más que en la parte material, yo pensaba era en la parte intelectual. Hay mucha gente que uno conoce en muchas iglesias que se creen que se las saben todas